Buenas noches, padres de familia. Mi nombre es Denise Miranda. Soy psicóloga perteneciente a la estrategia de convivencia escolar del UGEL 05, asignada a la institución educativa Fe y Alegría 39. El día de hoy les voy a mencionar algunas orientaciones frente a situaciones de violencia en integrantes del grupo familiar. Ello debido a que se viene trabajando con los adolescentes del nivel secundaria bastante sobre la sensibilización y algunas campañas sobre temas de violencia. Sin embargo, es importante que también ustedes, como cuidadores e integrantes del grupo familiar, tengan conocimiento de la información que se les va a presentar a fin de que consideren que bajo ningún concepto está permitido algún hecho de violencia contra los estudiantes, menos aún en los niños y adolescentes. Voy a presentarles un video, por favor, atentos para que puedan observarlo de forma pertinente. This is a 15-year-old girl being gang raped. This teacher is beating a boy for talking back in class, while the rest of the class watches. And here his toddler is being hit by his mother for breaking a glass. This child sleeps in the streets because her family threw her out. Here, online bullying pushes a teenager over the edge. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear. Bien, definitivamente el video que les he presentado nos muestra algunos sucesos y hechos de violencia, de pronto que son también parte de nuestro día a día, ¿no? A través de los medios de comunicación, muchas veces se proyectan y se dan de conocimiento algunos hechos de violencia, digamos a través de las denuncias, inclusive maltratos, violencia sexual también, por el índice de estadísticas que aparece de forma, digamos, informativa. En este caso tengo la diapositiva que vamos a hacer una especie de resumen. Ya cuando se trabajó en el 2020 a través del proceso de pandemia que fue de pronto tan inesperado, a los 23 días de decretarse el estado de emergencia, vamos a acá ver las cifras en donde se asume de pronto que los niños y adolescentes en donde van a estar cuidados o más protegidos es en el ámbito familiar. Sin embargo, vemos que durante estos primeros 23 días el Centro de Emergencia Mujer, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, atendió más de 8.000 llamadas a través de la línea 100, 360 llamadas diarias. ¿Qué nos quiere decir esto? Digamos que el índice se elevó bastante, en donde se atendieron a 43 víctimas de violencia, siendo 27 de las 43 niñas, ¿sí? Esto nos da una mirada, digamos, panorámica, pues, como les dije anteriormente, la familia o el núcleo, digamos, de casa se asume o se supone de pronto que es el lugar donde ellas podrían estar, ellas y ellos, ¿no? Niñas y niños y adolescentes podrían estar mucho más cuidados. Sin embargo, vamos a darnos cuenta y vamos a observar a lo largo de la presentación que esto no necesariamente es así. Si hacemos un versus, de pronto nos vamos a dar en la siguiente diapositiva que tenemos otros datos estadísticos también, pero ya no durante la pandemia, sino tenemos datos estadísticos de la misma fuente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de su página, que los datos hasta septiembre del 2022 nos muestran lo siguiente. Por ejemplo, los casos atendidos en el SAU según el año 2020, 2021 y 2022, que es el servicio de atención urgente, que en el 2020 se atendieron 6.311 casos, en el 2021 6.190 casos y hasta septiembre de este año 4.975 casos. Quiere decir que posiblemente a diciembre esta cifra se va a incrementar y puede que pase a las otras dos de los años anteriores. Este tipo de casos que se atiende a través de este servicio de atención urgente también nos delimita en la página web unos estadísticos en cuanto a rangos de edad. Aquí observamos en la tabla unas barras en donde se especifica de 0 a 5 años, que son 554 casos, quiere decir que en niños
menores de 5 años también existe el tipo de violencia porque se ha reportado y se presenta. De 6 a 11 años ya los chicos que están en etapa escolar, vale decir la primaria, también presentan, digamos, situaciones de violencia con 949 casos. Y tenemos el rango o el pico más alto, por decirlo de alguna manera, en adolescentes de 12 a 17 años con 1.433 casos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que justamente la población de secundaria, que son los padres que están aquí presentes, es donde, digamos, este tipo de muestra o este tipo de reporte se está evidenciando que se están afectando de forma más significativa. Ya los chicos de secundaria tenemos también igual un reporte de 915 casos con edades de 18 a 29 años y posteriormente también seguimos hasta la etapa adulta, ¿no? Más de 60 a 60 años con 206 casos. Esta cifra es importante ¿por qué? Porque cuando hablamos de integrantes del grupo familiar nos hacemos mención a todos, digamos, los que viven o forman parte de esa familia. No necesariamente son familias, digamos, nucleares, hay familias en algunos casos, familias extensas, en donde pueden vivir con tíos, primos, sobrinos, abuelos inclusive, ¿no? Entonces, al decir integrantes del grupo familiar, los incluye a todos, mamá, papá, hijos, primos, sobrinos y abuelos, dependiendo cómo esté la estructura de su dinámica familiar. Tenemos también que, por ejemplo, a través del programa Aurora, que es justamente el programa para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, también tenemos acá, digamos, los casos atendidos según los meses. Si nos damos cuenta en estas barras, vemos que en la mayoría de casos pasa de los 500 reportes mensuales, ¿ya? Y en el caso de del otro gráfico, tenemos que en los casos atendidos también en el SAU, que la mayoría, con un 4.053 número de personas, son mujeres y la otra cantidad de 922 son en este caso, atendidos varones. Ya pueden ser niños, pueden ser adolescentes varones, pueden ser adultos varones también. Esto nos da, digamos, una probabilidad bastante alta que las más agredidas o más víctimas, por decirlo de alguna manera, son las mujeres. Tenemos en la siguiente diapositiva esta ley que es la ley 3036-4, que justamente es una ley que empieza a tomar más impacto debido a los casos reportados, ¿ya? A través de estos programas del MIN, en donde se hace de forma mucho más evidente y mucho más visible la importancia del por qué hay que atender ese tipo de situaciones. Esta ley es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Específicamente, esta ley es una ley bastante amplia que toma mucha vigencia, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en su artículo 15 nos especifica textualmente que hay denuncias por profesionales de la salud y educación. ¿Por qué menciono este artículo? Porque nosotros, como parte de la institución educativa, formamos, en este caso, parte del sector educación. El personal profesional de los sectores salud y educación que en el desempeño de su cargo tomen conocimiento de actos de violencia deberán presentar la denuncia correspondiente. Para tal efecto cuentan con una orientación jurídica a través de los centros de emergencia mujer, que son oficinas totalmente gratuitas llamando la línea 100, y de algunas oficinas de defensa pública del Ministerio de Justicia también, para poder, digamos, ser asesorados y que nos indiquen cuáles serían las pautas o los procedimientos de cómo nosotros como personas de repente externas al ámbito familiar podemos actuar. Con ello, lo que es importante que ustedes tienen que tener conocimiento es que esto tiene que parar. En algunos casos, cuando he atendido a los adolescentes, a veces ellos inclusive normalizan el tipo de violencia, normalizan de repente las agresiones verbales, normalizan las agresiones físicas como jalones de cabello, bofetadas, de pronto empujones, correazos. Sin embargo, consideran que no está bien, porque lo dicen no está bien, pero ya, digamos, se sienten que no pueden hacer más. Sienten que ya van a vivir por muchos años más bajo ese tipo de condición de vida. Y cuando esto es manifestado y la escuela, en este caso algún miembro de la institución educativa, toma conocimiento de ello, definitivamente no podemos callar y eso no se puede, digamos, ocultar. ¿Por qué? Porque los que son víctimas y están siendo afectados a nivel emocional son justamente los niños. Y ellos, yo siempre les digo que no están solos, que a través de las instituciones públicas podemos de alguna manera poner un alto
y tratar de reducir y eliminar ese tipo de conductas que se vienen realizando en las propias familias, ¿sí? Acá tenemos también los tipos de violencia que cataloga justamente la ley 3036-4. Seguramente ustedes lo han escuchado, de pronto lo saben también, pero yo me iría a la pregunta, si esto se sabe, si se conoce, si lo tienen de pronto ya en algún momento lo han oído, ¿por qué se sigue, digamos, trabajando de la misma forma? ¿Por qué siguen teniendo conductas agresivas, conductas violentas con sus hijos, de pronto con las personas a las que cuidan? Esto debería de frenar y debería de parar. Acá el tipo de violencia física, como nos muestra la imagen, es bastante, digamos, evidente. Es cualquier tipo de acción o conducta que va a causar daño a la integridad corporal o a la salud. En este caso se constituye también un maltrato por negligencia y también un maltrato por descuido de privación de algunas necesidades básicas, ¿no? Que vayan ocasionando un daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo. ¿Qué sucede? Muchas veces estos tipos de violencia sí son visibles a través de algunos hematomas, de repente algunos moretones, tal vez algunas de repente laceraciones que de forma han generado, ¿no?, el hecho de violencia y son evidentes. Pero a veces de pronto este tipo de situaciones no se puede ver si es que no el niño no, o la niña o el adolescente no lo manifiesta. Sin embargo, como autoridades de la institución educativa también tenemos roles y tenemos que cumplir ciertas funciones para poder identificar esas señales de alerta. Tenemos como siguiente punto la violencia psicológica, que también viene a ser, digamos, la acción o omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, llegando en algunas ocasiones a humillarla, a avergonzarla, insultarla, estigmatizándolo también, o con estereotipos, sin importar lo que requiera, digamos, para su recuperación. Ese tipo de situaciones son situaciones también que se han manifestado en algunos casos que he podido, digamos, trabajar. Y a veces cuando ya inclusive hago la interacción o convoco a los papás, a veces ellos de forma inconsciente están tan acostumbrados a tener ese tipo de trato, ese tipo de vínculo con su entorno, digamos, social, con su entorno familiar, que lo han normalizado. Han llegado a normalizar la violencia de tal manera que para ellos no es algo tan grave. Sin embargo, ese es el punto de vista como cuidadores o como papás. Pero si nos ponemos a pensar desde la posición, en este caso del niño o del adolescente que recibe este tipo de violencia o de agresión, definitivamente no es para nada saludable. Ellos vienen cargados desde casa con muchas experiencias, con muchas vivencias y en ocasiones eso trae mucha más consecuencia, llegando a puntos de laceraciones, de autoagresiones también, que ellos mismos de pronto ante tanta frustración, ante tanta tal vez sentimientos encontrados que no pueden solucionar, en muchas ocasiones se les pasa por la mente hasta quitarse la vida, porque sienten que ya no pueden con esa carga, ya no pueden con ese sufrimiento, con ese dolor. Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos o casos, ¿no?, cuando uno trata de corregir en cierta medida a su hijo o a su hija, diciéndole, por ejemplo, llorar es cosa de niñas, nada de lo que haces está bien, no seas débil, pórtate como un hombre. Son cosas que a veces uno lo llega a normalizar y dicen, ¿no?, de acuerdo al contexto o a la cultura también en la cual nos desarrollamos, ¿no?, los niños no deben de llorar. Pero eso no es cierto. ¿En qué parte de la literatura indica ello? Todo lo contrario, ellos son tan libres como cualquier persona adulta de poder expresar sus emociones y sus sentimientos. Si hay un dolor, si hay un sufrimiento, es tan natural y tan normal que lo puedan expresar. Y eso se puede expresar a través del llanto, a través de un grito, a través de un sentimiento de soledad. Eso no tiene nada que ver con que sea más hombre o menos hombre. Sin embargo, son muchas veces los modelos que han tenido, en algunos casos, los padres, que tratan de tener el mismo estilo de crianza y no se dan cuenta el impacto negativo o cuánto puede estar repercutiendo en la salud emocional de sus hijos. Y esto sí es algo muy lamentable que se viene desarrollando, pero tenemos que ponerle un límite. Tenemos el siguiente aspecto, que es la violencia sexual. Aquí también, como la imagen nos lo muestra, viene a ser toda acción de naturaleza sexual que se comete sin consentimiento. De hecho, sin consentimiento
incluyen actos involucrados, a veces no necesariamente llegar al mismo hecho sexual o de la penetración, sino también con acoso, de repente con amenazas, con situaciones de tocamientos indebidos, también está considerado como violencia sexual. No solamente el acto en sí, sino todo ese preámbulo que se necesita para llegar a un hecho de violencia sexual, no necesariamente es, sino también si hay actos o tocamientos indebidos, de repente exhibición de pornografía, porque estamos afectando o estamos yendo en contra de los derechos, digamos, del niño o el adolescente y contra su intimidad de forma voluntaria, ¿no? de forma de expresar su sexualidad. Todo tipo de este tipo de situaciones, este tipo de actos sí se cataloga como violencia sexual y también inclusive está penado bajo el código. En este caso hay situaciones en cuanto la institución educativa toma conocimiento de ello, tenemos por normativa y nos ampara todo un decreto supremo en donde tenemos que tomar medidas inmediatas y lo hemos venido realizando. Actualmente se viene trabajando con muchos adolescentes que de pronto han callado por muchos años y se han visto expuestos de pronto en alguna clase, en alguna sesión de tutoría, en donde se han mostrado muy vulnerables y es ahí donde las señales de alerta y todo el personal que trabaja con los adolescentes, profesores, tutores, toman conocimiento de algunas señales, entonces reportan, ¿no? Indican algo está pasando, se ha puesto a llorar de forma descontrolada. Entonces ahí es donde se hace un abordaje específico y ya en algunos casos se ha tomado y se ha hecho conocimiento, se ha puesto en conocimiento pues que algunos estudiantes han sido víctimas de violencia sexual. En este caso es bastante impactante el nivel de trauma, el nivel de afectación que tienen ellos, pues al tratar de recordar o revivir los hechos que le pasaron de pronto durante años, 4, 8, 10 años en algunos casos, ¿no? Entonces esto es importante que como papás, ustedes como papás y protectores y cuidadores de ellos, tengan muy claro el conocimiento y como se ha mostrado en las cifras iniciales, muchas veces el agresor está en casa. Puede ser un primo, un cuñado, el padrastro, a veces el hermano inclusive. Uno no sabe. Lo más importante que yo siempre les recomiendo es tratar de tener una psicoeducación con los niños desde muy pequeños. Desde muy pequeños se les tiene que inculcar las cosas que están permitidas, cierto tipo de tocamientos, cuáles son las zonas que ellos deberían de cuidarse, porque si no lo hacen, después ellos como son pequeños y están creciendo no pueden identificar el nivel de daño al cual están siendo expuestos porque no lo conocen. Ellos no nacen con un conocimiento previo en este tipo de situaciones. Y es en este caso el rol del padre o de la madre, en este caso de ustedes, el poder psicoeducarlos. Aquí en la escuela también se hace un trabajo exhaustivo, pero tenemos que ser conscientes de que el trabajo en sí viene mucho de casa y acá lo que se hace se refuerza. Pero si no se trabaja, por más que aquí en la escuela tratemos de brindar información, tratemos de psicoeducar a los niños, a los adolescentes, no va a ser tan sencillo porque a veces existen ciertos tabúes también y es importante que ellos conozcan la realidad desde fuera. A veces también los papás, por el miedo de pronto, no los tienen muy encerrados, muy encapsulados, pero no se dan cuenta que en lugar de hacerles un bien los están dañando en algunos aspectos, porque no necesariamente todos van a actuar como actúa la familia. Van a salir, van a encontrarse con otra realidad, con otro contexto, con el barrio, con la escuela, de repente en la parroquia, y no todos tienen los mismos valores y de repente la misma educación que ustedes han criado en casa. Entonces por ello es importante que los niños y los adolescentes conozcan más acerca de todo lo que puede pasar en el entorno y aquellas situaciones de riesgo a las que puedan estar expuestos. Tenemos también otro tipo de violencia que cataloga también esta ley, que es la violencia económica o patrimonial. Aquí principalmente se hace mención a la omisión que considera una disminución de los recursos económicos o patrimoniales. Si bien es cierto, esto antes estaba catalogado dentro de violencia física, ahora es una violencia de tipo particular. ¿Por qué? Porque aquí se involucra mucho de pronto el tema o el aspecto monetario. Quiere decir aquellas deficiencias, aquellas desventajas, incumplimiento de pronto en las pensiones, de repente de padres separados, el ausentismo, de repente la parte económica, que de una u otra manera sí afecta en mucho el impacto emocional del estudiante, afecta desde el hecho de pronto de que no tenga
tal vez para comprar algún material educativo, alguna hoja, algún plumón, que ha habido casos en este año que he atendido también, ¿no? De repente en donde no tienen para poder de repente alimentarse de forma continua, de forma recurrente, y eso también afecta. O que no traigan tal vez alguna merienda o algo para su refrigerio, también les afecta y les impacta. Entonces son tipos de violencia en donde acá los padres o los cuidadores tienen que prever mucho esa situación. Y de hecho es un impacto que se le da de forma negativa al estudiante, pues, ¿no? Que lo viene a presentar después aquí en la escuela. Tenemos como otro punto aquí algunas señales de alerta, que si bien es cierto, son algunos signos y síntomas que se pueden identificar. En este caso, por la pandemia, digamos, han habido 2 años de ausentismo presencial en donde tengo las versiones de muchos docentes, ¿no? En donde no era así en la pandemia o antes de la pandemia era distinto. Entonces, ¿qué ha pasado durante estos 2 años? ¿Qué ha pasado con los estudiantes? Han llegado de pronto a la presencialidad como muchos más expuestos, de pronto muchos más alborotados, ¿no? Por toda la situación de confinamiento que han pasado. Pero ese tipo de situaciones de señales de alerta no solamente lo tienen, en este caso es para los docentes o los directivos, ¿no? También es para ustedes, porque tienen que tratar de ver todo el comportamiento del estudiante. Aquí si, por ejemplo, ustedes observan algo distinto, ustedes que lo tienen años a sus hijos, observan algo diferente, esa es una señal de alerta. Y una señal de alerta no es para quedarse de pronto callados. Tenemos que tomar acciones, tenemos que tratar de visualizar debido a que siempre la conducta tiene algo, tiene un trasfondo, y eso ustedes como papás tienen que estar muy, pero muy a la expectativa de qué cosa es lo que pueda estar pasando con ellos. Por ejemplo, está callado, no participa en clase o en las sesiones. Esa es una señal de alerta. Son evidentes sus cambios de humor y se muestra bastante irritable. También es una señal de alerta. ¿Qué quiere decir? Que de pronto puede hacer que sea víctima de violencia en agresión de casa. Y muchas veces esa frustración, el sentirse menos, ¿qué es lo que hace con otros compañeros? También practica situaciones de violencia. Al practicar esas situaciones de violencia justamente hace que sea como que el más fuerte y va a, digamos, afectar al más débil, ¿no? Porque él no puede hacerlo en este caso en el hogar, ya sea por mamá, por papá o por un hermano mayor. Entonces aquí tiene esa libertad y lo hace. Lo que hacen con él lo viene a trasladar aquí en la escuela. Tenemos que comenta que tiene constantes dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos, también pueden ser señales de algún tipo de acción o situación de alerta que se pueda estar presentando con el estudiante. Tenemos que llorar sin razón aparente o por cualquier circunstancia. Este tipo de casos sí lo hemos visto durante estos últimos meses bastante frecuente a nivel secundaria, en donde las estudiantes, por lo general estudiantes mujeres, no saben el motivo, ¿no? Es lo que dicen en primera instancia, pero ya cuando se está haciendo un trabajo más, digamos, profesional, podemos encontrar y ellas mismas se dan cuenta de que sí, que no es por nada, sino que hay todo un trasfondo que vienen arrastrando de años, y ahí pues se ubican muchas veces los signos de ansiedad, los signos depresivos, que en algún momento también ellos los han manifestado a los padres de familia, y que curiosamente, digo yo desde mi punto de vista, tienen respuestas como que ya te va a pasar, es parte de la adolescencia, yo pasé por lo mismo, no te preocupes, estás cambiando. Entonces, ese tipo de respuestas de pronto yo podría pues esperar, no sé, de personas que no tienen hijos adolescentes o que de pronto no tienen esa capacidad para poder reaccionar, pero cuando un estudiante en este caso me diga eso, a mí sí me sorprende bastante, porque como papá lo primero que busco, o como mamá lo primero que busco es el bienestar emocional de mi hijo. Si mi hijo me dice, mamá, me siento triste, estoy llorando constantemente, entonces yo no le voy a decir, o no podría decirle de pronto ya te va a pasar, o yo pasé por lo mismo, más aún si por ejemplo comenta, mamá, me siento tan mal y me estoy cortando, yo no le voy a decir, yo hacía lo mismo y me pasó. O sea, es imposible que un papá o una mamá tenga ese tipo de respuesta. Al contrario, es una situación muy alarmante. Alguien que te diga, mamá, ya no quiero seguir, siento que no puedo más, y digas, te va a pasar, es algo muy doloroso por escucharlo, ese tipo de comentarios en adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que ellos están piden ayuda, pero de forma desbordada, y no se sienten escuchados muchas veces en sus hogares, de pronto por el tema de trabajo, por el hecho de que
A veces los tienen que dejar por salir de repente a buscar la parte económica. Está bien, pero si ellos ya te lo están manifestando, te lo dicen, lo mínimo que podemos hacer es uno, escucharlos y tratar de buscar alguna ayuda. Porque a lo mejor como papás no estamos muy preparados, pero sí existen profesionales que te pueden brindar ese tipo de facilidades. Y también es importante que puedan tener ese nivel de confianza, porque muchas veces los chicos no lo manifiestan a sus papás y vienen acá donde es que pueden expresarse con libertad, con su mejor amiga, con su mejor amigo, con el tutor de repente con el que cayó, con mucha confianza, con mucha empatía, o en muchos casos también me lo han manifestado a mí, porque ya vengo trabajando durante algunos meses aquí y de cierta manera algunos adolescentes como que han creado ese vínculo, esa de repente situación de confianza, se sienten a veces muchos cómodos y lo cuentan y lo expresan. Y lo que yo siempre les manifiesto es, si yo ya tomo conocimiento de tu situación, o sea, me siento totalmente comprometida en poder darte algún tipo de apoyo, orientación y hacer que ese tipo de afectación no continúe, porque sí seguiría siendo parte del problema y no de la solución. Tenemos también, por ejemplo, que comentan que tienen problemas para dormir, dificultades para conciliar el sueño, pesadillas o se despiertan con sobresaltos. También son señales de alerta de pronto que pueden haber sido víctimas de algún tipo de violencia y en este caso muchas veces, a veces por tocamientos indebidos. Entonces, ese tipo de casos hay que tener pero bastante alerta. Tenemos que no se interesan por sus estudios y sus padres tampoco muestran interés por ayudarlos. Ese es un tipo de violencia también, es un tipo de violencia física por desprotección que también se mencionó en diapositivas anteriores. Tenemos también que en casos de violencia física, pues se van a evidenciar por hematomas, por marcas a simple vista. Sí es cierto, sin embargo aquí en la etapa adolescente de pronto hay situaciones y he tenido casos en los cuales hay esas señales de alerta, en algunos casos porque hay unas autoagresiones y en este caso ellos mismos tratan de cubrir esas heridas o esas laceraciones que se hacen. En la etapa más o menos de los 12, 13, 14 años he tenido muchos casos en donde hay niñas y señoritas que empiezan a lastimarse, se empiezan a autolesionar y es increíble de pronto que el papá o la mamá que está, digamos, con él, que vive con ella, no pueda darse cuenta de eso. Y que tal vez acá en alguna parte del recreo o porque llevaron el polo manga corta, nosotros nos hemos evidenciado esas laceraciones, ¿no? Por ejemplo, los brazos rajuñados porque se lesionaron, o a veces las piernas que ellas mismas dicen, ¿no? Trato de cortarme en un lugar donde no me vean, la pierna, el abdomen. Entonces son situaciones que no son ajenas aquí a la institución educativa, son casos que yo he venido trabajando y vengo trabajando hasta el momento. Entonces son situaciones bastante preocupantes y no se puede decir, yo también lo hacía cuando era adolescente, pero ahora ya no lo hago, simplemente me quedaron las marcas. Eso no podría ser un tipo de respuesta de una madre o padre de familia. Tenemos también, por ejemplo, que la violencia sexual se manifiesta pues no también mediante conductas o lenguaje sexualizado. También en este caso, cuando los chicos han sido ya expuestos a algún tipo de tocamiento, algún tipo de violencia sexual, también muestran algunas conductas que no son apropiadas muchas veces para su edad y que tal vez es porque han tenido algún tipo de violencia o han sido violentados, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya se da el caso? ¿Dónde y quiénes deben denunciar? Pues aquí hay una lista, ya para ir cerrando. En primera instancia, la persona que es perjudicada, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, una mamá, una tía, un abuelo, un primo, no sé, que tiene este tipo o que sufre ese tipo de violencia, lo primero que tiene que hacer es denunciarlo, o sea, ella misma. ¿Qué pasa si muchas veces por temor, en este caso por miedo, de repente por no querer ver que la familia se ve afectada, no lo hacen? Puede hacerlo cualquier persona que tome, digamos, conocimiento de ese tipo de hecho o situación de violencia, sin necesidad de repente de que lo manifieste. Puede hacerlo un familiar, algún amigo, algún conocido, algún vecino, alguien, inclusive nosotros mismos como institución educativa, un docente, el director, la psicóloga, en este caso en mi situación, en mi condición, también si yo noto que algo ha pasado, por ejemplo un hecho de violencia sexual, un hecho de violencia de repente
física muy grave también. Estamos en toda la potestad de poder hacerlo, porque no podemos negarnos a que esto es una conducta que no es de repente inicial, es una conducta repetitiva y es una conducta que si no la frenamos va a continuar lastimando y dañando mucho la parte emocional de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, ¿quiénes más pueden hacerlo? La Defensoría del Pueblo. Muchas veces lo que se hace, por ejemplo, a veces los médicos también, porque a veces van a atenderse, ¿no?, con moretones, con laceraciones, y muchas veces dicen, oh, me caí, o me pasó algo, y no quieren reportarlo, pero si ya el profesional de la salud se da cuenta que es una situación de violencia, también está, digamos, en toda la condición de poder reportarlo. Una cosa es de repente reportarlo y poner en conocimiento que algo está sucediendo, y ya las entidades, digamos, especializadas son quienes van a hacer todo el proceso de investigación. En este caso la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial son quienes ya toman el caso en sí y hacen todas las averiguaciones pertinentes. En este caso nosotros como institución educativa en el sector educación, también algunos docentes, auxiliares, directivos que conozcan el hecho en este caso de violencia, también dentro de nuestras capacidades y funciones tenemos toda la obligación, porque nos sentimos en una obligación. Cuando uno toma conocimiento y es parte de un colegio, de una institución educativa, toma conocimiento de que hay un tipo o un nivel de agresión bastante amplio, entonces no podemos callarnos bajo ningún concepto. Tenemos inclusive protocolos, y una de mis funciones aquí es justamente en el decreto 004-2018 que es la estrategia de convivencia escolar, en donde hay protocolos que especifican que la atención debe ser de forma inmediata. Cuando hay algún tipo de violencia, por ejemplo, ya sea sexual, violencia física, lo que se hace es convocar a los papás. Uno, avisar al directivo, poner el caso y convocar al papá o al cuidador que no haya sido, por ejemplo, el victimario. Si, por ejemplo, el agresor es el papá, no se le llama al papá, se le llama a la mamá, para poner en conocimiento las acciones que se van a tomar. Si en este caso de pronto es algo recurrente, es un estilo de vida, supongamos, de la familia, entonces nosotros, si no quieren hacer la denuncia correspondiente, nosotros como institución educativa tenemos toda la obligación de hacerlo, pero se pone en conocimiento lo que se va a hacer, y ya las autoridades pertinentes, en este caso la Policía Nacional, tiene todo el bagaje y toda la expertise y experiencia para que pueda desarrollar todo el proceso de investigación. También lo que se hace es se reporta la línea 100. Esta línea 100 la puedes llamar de un teléfono fijo, de un celular. Simplemente llamas a la línea 100 y ahí te van a asesorar. Tú puedes exponer el caso. De repente, supongamos eres un vecino y tienes al costado una familia que ves que de forma constante al niño lo gritan, le pegan. Es terrible, son gritos todo el día, amenazas de pronto, y tú eres parte de ese proceso, entonces simplemente podrías llamar a la línea 100 y expones el caso. Soy vecino, no quiero que se sepa de pronto que yo estoy denunciando, pero sucede algo en esa casa con un menor de edad. Basta que sea un menor de edad, entonces digamos las autoridades del sector público tienen como que una prioridad. Tienen una prioridad para atender ese tipo de situaciones y ese tipo de casos. En esta situación lo que se hace es se manda un equipo itinerante de psicólogo, asistente social, en este caso también en algunos casos abogados, para que puedan tomar el caso. Y de esa manera estás, digamos, contribuyendo y tratando de salvar una vida, porque es así, es una vida la que se salva, una vida de más maltrato. Y de eso sí es una satisfacción que de pronto el adolescente o el niño deje de tener esos traumas que al final van a repercutir mucho en la adolescencia, como son los casos que se tienen actualmente. Tenemos también que la Defensoría Municipal, a través de las DEBUNAS, ya también tienen conocimiento del caso, y también lo que hacen es articular muchos de estos servicios creados a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se trabaja de forma constante y permanente. Esas cifras justamente que les mencioné al inicio son porque a través de la línea 100 se vienen reportando los casos, y son estadísticas que, como les dije al inicio, van en aumento. Y para que vayan en aumento quiere decir que las familias, en este caso la forma de controlar, digamos, algún comportamiento tal vez no apropiado, es con la violencia. Y eso muchas veces termina pues en traumas que dejan huellas más que un golpe con un moretón. Finalmente tenemos
Estas instituciones aliadas de la lucha contra la violencia, por ejemplo, acá lo que les decía, la línea 100, puedes hacerlo desde tu celular a través de un WhatsApp también, colocar la línea 100 y pedir asesoría, reportar tu caso, puedes llamar de forma directa a la línea 100, acá tenemos al 105 con la Policía Nacional del Perú, tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de estos canales, tenemos inclusive una línea también gratuita, todos estos son servicios gratuitos. Y cuando uno tal vez vaya a hacer la denuncia o a reportar el caso sobre un presunto hecho, eso es importante también. Uno no va a decir se realizó o no se realizó, es algo que yo estoy evidenciando, algo que yo me he dado cuenta como vecino, como hermano, entonces yo lo reporto o lo comunico. Ya, uno lo reporta, lo comunica, en algunos casos puedes dejar tu nombre, en otro caso puede ser anónimo, inclusive no necesitas decir nombre y apellido, simplemente das el hecho de situación de violencia y ya las personas, en este caso las entidades competentes, son quienes van a hacer todo el proceso de investigación. Inclusive cuando, por ejemplo, tal vez vayas a una comisaría o si tienen conocimiento de algún caso y se va a una comisaría y no quieren tomar la denuncia, también pueden hacer mención de que lo van a reportar en el Ministerio Público y van a ver cómo automáticamente lo van a realizar. O también pueden llamar al 1818, que también es una línea para poder denunciar a las comisarías que no te quieren de repente tomar el caso, ¿no? O sienten que no es pertinente o que falta información. Pero bajo ningún concepto, digamos, como Estado, permiten ese tipo de violencia. Con los estudiantes aquí, tanto a nivel de primaria como secundaria, se trabaja mucho a través de las tutorías, a través de los docentes, a través de las capacitaciones. Se trabaja el tema de violencia y muchos lo saben, pero a veces ellos mismos dicen, porque yo he tenido casos de muchos estudiantes, pero ya me acostumbré a que me jale el cabello. Ya es algo que él no va a cambiar. O sea, siempre me ha pegado desde que tenía 8 años y lo sigue haciendo. O sea, hay muchos estudiantes que ya inclusive son tolerantes al dolor. Son tan tolerantes que no conciben de repente ese acto de agresión y lo normalizan. Y eso es lo más preocupante porque lo que están creando en ellos son chicos muy frustrados, chicos muy resentidos, chicos que van a resolver todo de la misma forma, con más violencia. Y también chicos que pues están muy confundidos, chicos con una autoestima súper baja, capaces que no pueden tomar decisiones, no resuelven conflictos, entonces no se les está criando de forma correcta. Y el tipo de enseñanza, de educación que le están dando dentro de las familias, para nada va a ser el más favorable. Yo sé que ustedes como padres de familia, de hecho quieren lo mejor para sus hijos y eso siempre me lo dicen. Siempre me lo dicen a veces, señorita, pero ya hice de todo y siento que se me va de las manos. Entonces aquí la pregunta es, no es que hayas hecho de todo, sino de pronto que has permitido todo, a tal punto que a sus 14, 16 años, 15 años ya no puedas controlar. Entonces esa es la gran diferencia. Cuando muchas veces eres a veces muy permisivo y sientes que dándole todo es lo mejor, cuando quieras ya controlar y cuando quieras tomar las riendas pues de la conducta de tu hijo, de tu hija, ya va a ser bastante difícil que puedas nuevamente encaminarlo, porque hay ciertos patrones de conducta que ya se van afianzando y una vez que se afiancen va a ser muy complicado poder, digamos, cambiarlos. No imposible, pero sí tiene que haber mucha constancia. Si no hay esa constancia, de pronto sí es complicado. A veces uno puede decir, tiene que ser tolerante, pero a veces la paciencia en los padres de familia o digamos el nivel de tolerancia no está, digamos, no es uno de sus habilidades más destacadas. A veces los niños pequeñitos, con tal de que no hagan bulla, con tal de que no me desordenen, lo único que hago es darle el teléfono. 5, 4, 3 años, con tal de que no me haga nada. Y no me doy cuenta que estoy haciendo totalmente cosas bastante perjudiciales para el niño. Porque lo que el niño necesita de pequeño es una interacción directa, no una interacción con una máquina, así como yo estoy ahorita, una interacción de contacto, inclusive con el padre o con la madre, una comunicación mucho más viable. Y ese tipo de comunicación y ese tipo de aprendizaje no lo va a hacer el equipo telefónico.
no lo va a hacer el juego de videos. Entonces ahí yo tengo que ir pensando qué cosas hice o qué cosas no estoy haciendo de forma correcta para que ahora a sus 15, 16 años tenga ese tipo de dificultades. No hay que ser muy permisivos, pero sí hay que tener mucho control y mucho seguimiento sobre lo que ellos están haciendo y sobre lo que ustedes más que todo quieren que ellos hagan. ¿Sí? Para terminar, me voy con esta presentación y este video para que lo puedan observar. Hey there, kiddo. Back again? That's a nasty case of gang violence you got there. They been using you as a lookout again? Well, don't you worry. Take a drop of this on a cube of sugar, and it'll keep you safe, okay? And if anyone says otherwise, send them to me. Remember, take one drop on a cube of sugar. It worked for Teddy. Abre! Abre, eu tô mandando, vambora, o trabalho tá aí, vambora! Bien, lo que nos mostró este video simplemente es el estado emocional de cómo puede, digamos, a través de sus emociones sentirse un niño bastante vulnerable. Como se dan cuenta, un niño a esa edad de 5 o 6 años no va a responder con la misma capacidad que un adulto. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Asumir de repente el papel de víctima, asumir los castigos, asumir de repente o recibir el tipo de violencia que ahí se muestra en el video, pero ¿cómo crece a esa edad? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo lo vamos formando si mantenemos de repente ese tipo de comunicación y ese tipo de conducta para con ellos? Entonces es ahí donde no se sorprendan de pronto si ya en la adolescencia son o vienen a presentar conductas bastante desafiantes, conductas muy negativistas, conductas de repente de poderse meter en conflicto o meterse en aprietos, en problemas de forma muy rápida. Porque durante esa primera etapa, que es donde los niños necesitan mucho más amor, mucha más comunicación e interacción, los papás como rol principal que tenemos como cuidadores no lo estamos teniendo, ¿sí? Entonces, eso sería todo, padres de familia. Yo les doy las gracias por la atención y que sigan teniendo una linda noche y ya nos vemos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias.